Bai, hasiko gara. Bai, bueno, egun ondan hori, eta ongi etorri HUgunerin izenean, bai islari modun, baita entzule modun parte hartuko duzunei. Euskal Herriko Unibertsitatean Bizkaia areto honetan antolatu dugun jardunaldi honetara. Muy brevemente, desde la dirección de HUgune y el Vicerrectorado de Desarrollo Científico, Social y Transferencia, me gustaría aprovechar estas palabras de bienvenida para agradecer la presencia de la dirección del Gobierno vasco, de María, de Gernika Gogoratuz, agradecer también al resto de organizaciones que han participado en la organización de estas jornadas, que me consta que son difíciles de gestionar. Tenemos muchas personas invitadas y bueno, la verdad es que es un lujo, como siempre, llegar a este sexto laboratorio. Tenemos por delante una media jornada larga, así que tampoco quiero robar mucho tiempo al diálogo y al intercambio de experiencias que espero que sea muy enriquecedor para todos y para todas. Solamente quiero subrayar la razón de ser de HUgune, el punto de encuentro de la Universidad del País Vasco con la sociedad vasca, y como acostumbra recordar la rectora últimamente, nuestra voluntad de situar a la universidad en el centro de la sociedad y a la sociedad en el centro de la universidad, ¿no? Entonces, espero que en experiencias como esta sea, pues, como digo, un lugar de encuentro entre diferentes agentes que sirva pues, bueno, de diálogo horizontal como se persigue, ¿no? Es además voluntad de este espacio de HUgune de servir como un espacio abierto, neutral y diverso, que sirva, como digo, para la reflexión, la participación y el debate, un espacio para variar donde la discrepancia sea bienvenida, consecuencia lógica de una sociedad plural y abierta, y que se constituya esta discrepancia en un pilar para la construcción colectiva de un discurso plural articulado desde el conocimiento científico y la crítica racional. Un espacio que nos permita avanzar, en última instancia, hacia una sociedad vasca más abierta, más culta y más tolerante. Así que, bueno, sin más, terminar con el deseo de que esta jornada, como digo, sea enriquecedor para todos y para todas. Invitaros, por supuesto, a participar, a debatir, a reflexionar con el magnífico y amplio elenco de ponentes que vamos a tener. Así que guzti hori, eskerrik asko eta ongi etorri. Bueno, pues kaixo, egunon denori eta eskerrik asko, mila esker Gernika Gogoratuz, María, Iker, Jokin, bueno, y demás miembros del equipo que estáis por aquí, por invitarme un año más a participar en este sexto Laboratorio de Economía de Paz, Derechos Humanos y Empresa Vasca que organizáis en colaboración con HUgune, mila esker también, REAS Euskadi, Economistas Sin Fronteras y la Coordinadora de ONGDs de Euskadi. Se trata, como decimos, de la sexta edición de un espacio en el que, como decís muy bien en la presentación de estos laboratorios, se pretende profundizar en el concepto de economía de paz, un espacio de reflexión y diálogo con un doble objetivo, según planteáis vosotros también, recoger diferentes aproximaciones y realizar un diseño propio del concepto de economía de paz y, por otro lado, facilitar un espacio de co-creación en clave de lo que llamáis cuádruple hélice, público-privada, tercer sector y academia, desde el que realizar propuestas para mejorar el desempeño en torno a los derechos y deberes de los agentes con impactos tanto positivos como negativos en materia de empresa y derechos humanos. Si queremos avanzar en esta cuestión, al igual que en otras muchas, entendemos también nosotras que es imprescindible contar con esta interacción del conjunto de actores de la sociedad vasca. Compartimos estas reflexiones, por eso las he leído de vuestra presentación, compartimos estas reflexiones, como digo, y compartimos también el enfoque de esta propuesta y de este proyecto, y por eso lo estamos apoyando desde el inicio, desde su creación en el año 2016. El Gobierno vasco ha venido apoyando diversas iniciativas en el ámbito de la empresa y los derechos humanos desde el año 2013. Desde el año 2013, que yo sepa, desde la parte de la Dirección de Derechos Humanos, no quiero ser adanista, seguro que ha habido más iniciativas, pero al menos las que yo conozco, desde el año 2013, se han ido apoyando proyectos que incluyen iniciativas en ámbitos como la investigación, el análisis de las políticas públicas, el diálogo, la formación o la sensibilización, desarrolladas por el Centro de Investigación para la Paz Gernika Gogoratuz,
el Instituto de Gobernanza Democrática Globernance, la Asociación Pro Derechos Humanos Argitus o la Coordinadora de ONGs de Euskadi, entre otras. Pero además de apoyar, desde mi dirección al menos, además de apoyar el trabajo que estén realizando las entidades sociales, en septiembre del año 2019 el Gobierno vasco elaboró un documento titulado Propuesta de bases para la elaboración de un plan de acción del Gobierno vasco sobre empresa y derechos humanos, que se basaba principalmente en lo establecido en los principios de los rectores de las Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos, conocidos, como sabéis, como principios RAGI. Este documento, para cuya elaboración además contamos con el apoyo de Iker también, fue trabajado y contrastado con diferentes departamentos del Gobierno y con varios actores sociales. Sin embargo, la llegada de la pandemia, el cambio de legislatura, entre otras cuestiones, impidieron la puesta en marcha de las medidas que en aquel documento identificábamos. En la actual legislatura, el Plan Udaberri 2024, Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad, que se aprobó en 2021 y que, como sabéis, contiene las directrices para nuestro trabajo el trabajo de mi dirección a lo largo de toda la legislatura, establece en su línea de actuación número 9 el compromiso de elaborar y desarrollar un plan vasco de empresa y derechos humanos. Un plan que ha de servir para avanzar en una agenda de derechos económicos, sociales y culturales, cuya vulneración supone ir directamente hacia la pobreza económica y la exclusión social, lo que afecta a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales. Por ello, entendemos que una nueva cultura de empresa y derechos humanos debe ser interiorizada y además no solo como compromiso ético, sino también como factor de competitividad para las propias empresas y como factor de desarrollo económico para la sociedad en general. Esta acción que se propone en el Plan Udaberri parte además del convencimiento que tenemos de que las empresas son, sin duda, actores de primer orden en buena parte de las políticas del país y por eso también lo pueden y deben ser en las políticas relativas a proteger y respetar los derechos humanos y a promover la convivencia. De la misma manera que las empresas han ido asumiendo e incorporando de manera progresiva conceptos como la igualdad de género, la nueva cultura de la empresa o la protección del medio ambiente, los derechos humanos pueden y deben ser interiorizados en términos no solo de compromiso ético y social, sino también en términos de oportunidad y ventaja competitiva. Durante el pasado año realizamos un análisis comparativo entre la normativa a nivel regional, estatal e internacional y comparado también sobre la temática de empresa y derechos humanos. Y este año estamos ya en disposición de abordar el diseño de este plan, un plan de trabajo que aborde directamente la temática que hoy, una parte de la temática que hoy nos une aquí. Después del café, en esta jornada, Nerea Magallón del equipo de investigación sobre empresa y derechos humanos del Instituto Globernance os contará algunas pinceladas de por dónde queremos abordar y enfocar este documento base. Y digo documento base porque nos gustaría que también, para garantizar el éxito, sea un documento de construcción participativa que se contrastará con diferentes actores públicos, privados, académicos y sociales. Por ello, termino casi como empezaba, poniendo en valor este espacio de debate, contraste y co-creación, que estoy segura de que va a enriquecer cualquier iniciativa que en esta materia se lleve adelante en Euskadi y en eso estoy segura de que va a enriquecer este proceso de elaboración y diseño de un plan vasco de empresa de derechos humanos. Así que mila esker. Egun on denoi eta ongi etorri bakearen ekonomia eta giza eskubide eta euskal enpresen laborategira. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet 6. laborategia posible egin duten erakunde guztiei. EHUneko EUgune ekimena, Ekonomistas Sin Fronteras eta REAS Euskadi elkartei eta Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeari. Baita ere, Bizkaiko Foru Aldundia eta bereziki Eusko Jaurlaritzaren giza eskubide, biktima eta aniztasun zuzendaritzari ikerketa proiektua hasieratik babesten duelako.
Eta, bueno, eskerrak bebai emon, bereziki, Laura, Iker eta Mariari hau dana eitea posible egin dutelako. Laborategi honen helburua bakearen ekonomiareko hausnarketarekin jarraitzea da. El objetivo de este espacio es seguir pensando juntas la economía y el quehacer de las empresas vascas en materia de derechos humanos, porque la economía no es solamente una cuestión que incumbe a la razón instrumental. Apuntaba David que en la Academia Espacio para la Crítica Racional apuntamos a la razón instrumental. A tener en cuenta, por supuesto. Max Weber, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ya declaraba que el capitalismo es una forma de ser en el mundo, que tiene como objetivo fundamental la acumulación de dinero. ¿Para qué estamos en el mundo? Razón instrumental, acumular dinero. Y tiene el progreso más allá, un sentido más allá de lo puramente económico, o formulado de otra manera, ¿puede la economía, la técnica y hoy ya diríamos inevitablemente los datos dar sentido al mundo? Si queremos atender la vida desde la fragilidad del mundo, siguiendo a Johann Carles Melick en su obra con el mismo título, necesitamos también una razón existencial que se atreva a mirar cara a cara a la incertidumbre y habitar el mundo. Gernika Gogoratuz, en colaboración con REAS Euskadi, Economistas Sin Fronteras, la coordinadora de ONGs de Euskadi, por 6º año consecutivo propone este laboratorio como un espacio donde academia, administración, sector privado y sociedad civil compartan información, dialoguen y reflexionen en clave crítica, constructiva, creativa y cuidadosa sobre la contribución de la economía a la paz y a los derechos humanos. Contaremos a lo largo de la sesión de toda la mañana hasta entrada el mediodía de distintas intervenciones, conferencias, 3 mesas redondas y el espacio de los habituales diálogos horizontales. En la primera parte, y hasta la pausa que comenzará a las 11:15, y vamos muy bien de tiempo, abordaremos las temáticas relacionadas con la economía de paz en la era digital, un clásico ya en estas jornadas. Retos y oportunidades, avances y taxonomía europea, información no financiera y derechos humanos, el estado de la cuestión en el Estado y en Europa sobre la legislación vinculante en debida diligencia empresarial. 15, media hora de pausa y después, a las 12:15, trataremos los avances del Plan Vasco de Empresa y Derechos Humanos que ya adelantaba Mónica. Los aprendizajes a tener en cuenta desde la experiencia catalana en empresas y derechos humanos. El último de las sesiones es el neoextractivismo y los contrapesos institucionales, 2 ponencias. El extractivismo, la primera, como una triple relación, estados, empresa y sociedad civil. Y la segunda, monetización del extractivismo, datos digitales, geopolítica y derechos humanos, una mirada crítica. Nos acompañarán ponentes especialistas en estos temas que serán debidamente presentados en cada una de las sesiones. Y finalmente terminaremos con la sección de los diálogos horizontales en las que debatiremos los retos y las oportunidades del enfoque de derechos en la empresa vasca. Hablábamos al principio de esta intervención sobre la razón instrumental y la razón existencial, especialmente en un tiempo de grandes amenazas existenciales. Ayer se presentaba en Madrid la Alianza por el Desarme Nuclear del que hacemos parte, que contribuirá a fortalecer un tejido asociativo y esperamos también que el apoyo de la Administración, distintas alcaldías, parlamentos autonómicos, que pidan la adhesión al TEPAN al Gobierno de España. El TEPAN es el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Un gran reto existencial,
una gran amenaza existencial. Amenazas existenciales para atender también una economía para la paz, donde menguen los presupuestos de economías para la guerra. Especialmente hoy, 24 de mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, cuyo objetivo es la lucha contra la carrera armamentística y el uso de armas nucleares. Razón instrumental, ¿para qué? Y razón existencial. Espero que entre todas y todos podamos seguir contribuyendo hacia una economía para la paz y en el desempeño de las empresas vascas en materia de derechos humanos. Eskerrik asko denoi, hemen egoteagatik eta hasiera emango diogu 6. laborategira. Ekonomiaren 6. laborategira. Eskerrik asko. Ibas a usar una presentación, ¿verdad? Toma, siéntate aquí en el medio tú. Espérate que... no es muy sostenible, pero voy a pedirte que te den un vasito, una botella de agua, porque como el vaso solo... Bueno, depende de la compañía. Egunon, vamos a dar comienzo a la primera ponencia inaugural de este Laboratorio de Economía de Paz, Empresa Vasca y Derechos Humanos. Como ya introducían en la mesa de presentación, ya es un clásico de este laboratorio comenzar con una reflexión desde el ámbito de la filosofía. No podemos olvidar que el origen de la economía está en la filosofía. De hecho, como comentaba María introduciendo al capitalismo, Adam Smith era catedrático de filosofía moral de la Universidad de Glasgow y aunque consideramos a Adam Smith como el precursor del capitalismo, no podemos olvidar que el origen de todo el debate sobre la economía está en la filosofía. Y ya desde cuando comenzamos a plantear estos laboratorios de economía de paz y empresa vasca de derechos humanos hace 6 años, María, directora de Gernika Gogoratuz, por su propio bagaje académico en el ámbito de la filosofía, insistió mucho en que debía comenzarse con una ponencia inaugural que hiciera un marco de reflexión sobre la economía de paz, no desde el ámbito ni economicista ni de la empresa, sino del ámbito de la reflexión filosófica. Debo confesar que al principio esto nos chocó un poco al resto de organizaciones que participábamos en esta gestión de laboratorio, pero desde la primera edición ya hemos visto que es fundamental comenzar con esta reflexión, así que cada año intentamos actualizar el debate de economía de paz desde el ámbito de la filosofía. Y en esta ocasión contamos con una filósofa que viene a hablarnos de cuestiones que yo creo que muchas veces no comprendemos, pero ella es la que lo comprende, así que nos lo va a trasladar en esta primera sesión. Hoy tenemos aquí con nosotras a Eurídice Cabañes, doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, pero lo que la trae a esta mesa es su experiencia de hace más de 16 años de codirectora de una organización internacional centrada en el videojuego como herramienta de transformación social. Lo que sea que eso signifique, que hoy supongo que, aunque su ponencia no es centrada en el videojuego, sí lo es sobre la tecnología como herramienta que puede contribuir, no contribuir a la construcción de una economía de paz, qué retos, qué oportunidades
tenemos en esta materia, así que espero que nos lo aclares hoy un poquito más o nos dejes las dudas suficientes para conseguir avanzar luego en un debate de intercambio contigo. Tú vives a caballo un poco, por lo que he visto en tu currículum, entre España y México. De hecho, en México has fundado en concreto la fábrica digital El Rule, actual laboratorio de tecnología de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y también estás de comisaria de arte en el Centro de Arte Moderno de México, donde has comisariado varias exposiciones sobre los temas que son objeto de tu conocimiento. Así que, sin más, dado que el tema del que nos va a hablar es ella quien más lo controla, voy a dar paso a Eurídice Cabañes, que nos va a hacer esta primera intervención del Laboratorio de Economía de Paz centrado en el rol de la tecnología como promotora o obstaculizadora de la construcción de esta economía de paz. Bienvenida, Eurídice. Muchísimas Te gracias. doy paso y luego espero que podamos tener todos y todas un debate contigo, preguntas, reflexiones, confrontaciones. Sí, eso sería increíble. Me gusta más generar preguntas que respuestas, así que bueno, espero que se me dé bien. Voy a ir por aquí. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, antes de empezar, como me gusta generar preguntas, también me gusta hacerlas. Entonces, veo por aquí ya un montón de dispositivos. Manos arriba, ¿quién tiene un móvil? Manos arriba, ¿quién tiene un ordenador? Manos arriba, ¿quién tiene ambos? Manos arriba, ¿quién tiene más de estos dos dispositivos? Ok. Quiero que penséis ahora en lo que habéis hecho nada más que os habéis despertado y cuántos segundos han pasado hasta vuestra primera interacción con el entorno digital. Seguramente hasta os habéis despertado con un despertador y ha sido total y absolutamente inmediato el agarrar el móvil para apagarlo. Seguramente habéis mirado cómo venir o el tiempo o habéis consultado el correo, mucho antes incluso que desayunar. Lo que quiero decir es que el entorno digital no es algo que está allá y acá está el entorno físico. Lo digital y lo físico están completamente imbricados. Lo digital no solo configura las nuevas realidades y las nuevas economías, que es lo que vamos a ver ahora, sino que configura nuestra propia mente y lo que pensamos y hacemos a diario. Si ahora os pregunto cuánto mide una 4, ¿alguien me sabe decir? Una 4. ¿Cuánto mide una 4? Bueno, por aquí hay 2 personas que se lo saben. El resto, si os lo pregunto y digo, dadme una respuesta, me da igual cómo la consigáis, ¿qué vais a hacer? Google. Y me gusta que digáis Google, porque no habéis dicho buscar en Internet, habéis dicho buscar en Google. Google aglutina el 98% de las búsquedas. Hablando de economía, podemos hablar de monopolios. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un monopolio así? ¿Qué se debería hacer? Esa pregunta os la dejo a vosotros, que sabéis más de esto que yo. Yo solo tiro las preguntas. ¿Qué sucede cuando mi memoria ya no es una memoria atrapada en los límites del cráneo? Cuando mi mente ya no es una mente atrapada en los límites del cráneo, si es que alguna vez lo estuvo, porque siempre hemos pensado con el entorno y con los otros. ¿Qué sucede cuando toda mi memoria está volcada en Internet y mi forma de acceso a esa memoria es una empresa cuyo fin principal es el interés comercial, que puede decidir qué recuerdos míos son importantes y cuáles no, que puede decidir si me da Alzheimer, si borra cierta información, si la hace desaparecer o simplemente no aparece dentro de su buscador, o que puede organizar la prioridad que tiene mi memoria. Básicamente eso pasa. No solo pasa con la información y con nuestra mente, pasa con cómo ligamos, con quiénes nos relacionamos, cómo vamos del trabajo a casa. Cada vez más todo está muy imbricado con algo que se denomina la gobernanza algorítmica, pero bueno, ahora llegaremos ahí. Creo que esto era un poco para que nos demos cuenta de que cuando hablamos de lo digital estamos hablando de todo en realidad, o sea, porque está totalmente imbricado. Y también, si queremos hablar de economía de paz, es muy importante que veamos que estamos en una economía de guerra, que el entorno digital genera una de las economías más violentas que hay. Si yo os pregunto qué es Internet, ¿hacia dónde miráis? ¿Qué es Internet? ¿Dónde está Internet? En la nube. Qué hermosa metáfora, ¿verdad?
inocua, inolora, de anuncio de compresas. ¿A qué huelen las nubes? A nada, están ahí, son etéreas, son completamente inocuas, como mucho nos llueven un poco, ¿no? Creo que ese es la propaganda de guerra más grande jamás hecha. Hacernos creer que el Internet y que todo lo digital es inmaterial. Porque no, más bien deberíamos mirar abajo, a los cables submarinos, a los servidores. Y creo que algo muy importante si vamos a reivindicar cuestiones ecológicas y de derechos humanos es darnos cuenta de la materialidad que compone el Internet. Acá tengo datos, entonces los voy a mirar porque no me aprendo números, perdonad. Por ejemplo, si os hablo de CO2, seguramente lo que os imagináis sean coches, ¿verdad? Coches, humo, una ciudad llena de coches y humo. Ok. Bueno, imaginemos, y este dato es previo a la pandemia, todos sabemos que se incrementó la digitalización de todos los aspectos de nuestra vida en pandemia muchísimo más. Según el proyecto SIT, la huella de carbono de nuestros dispositivos e Internet es similar a la de la industria de las aerolíneas, que se supone que es la más contaminante en huella de carbono, suponiendo el 3,7 de las emisiones mundiales, entre 1.600 y 1.700 millones de toneladas de CO2 al año. Si somos ciudadanos digitales, este país que es el Internet sería el quinto más contaminante del mundo. Solo la transmisión en plataformas como Netflix genera el CO2 una huella equivalente a las emisiones de 400 coches al año cada minuto. O sea, también podemos ver, bueno, tengo esto para algo, ¿verdad? También podemos ver una de las grandes problemáticas que son también los recursos. Cada dispositivo que tenéis consume ciertos materiales, entre ellos el coltán. ¿Sabéis de dónde se extrae el coltán? ¿Sabéis cuál es el principal proveedor de coltán? No sé si esto. ¿Sabéis quién es el principal proveedor de coltán? Sí, el Congo, ¿no? Hay ¿El una Congo? campaña aquí muy famosa de la ONG Alboan que ha estado llevando a cabo tecnología libre de conflicto precisamente para sensibilizar en centros educativos sobre el coltán en la tecnología. Maravilloso. Está muy difundido. ¿Y sabéis cuál es el segundo distribuidor de coltán? Ruanda. ¿Sabéis cuánto coltán tiene en su suelo? Nada. Es decir, cuando hablamos de economía de paz, aquí tenemos que hablar de economía de guerra, porque muchas de las grandes compañías que fabrican estos dispositivos están comprando un coltán que ni siquiera, ahora hablamos de las condiciones de esclavitud y semiesclavitud, ni siquiera son condiciones de esclavitud y semiesclavitud, sino directamente producto de la guerra, por los recursos. Cada año se extraen 1.600 millones o sea, hay móviles de 1.600 millones de unidades y la producción de coltán de 1.800 toneladas no da abasto. Sabemos que cada vez hay más escasez para chips, para recursos materiales, porque la materialidad es un hecho. También tenemos que saber que por cada tonelada de coltán que se extrae, un niño muere en condiciones de esclavitud o semiesclavitud en las minas. Bueno, evidentemente tenemos que hablar de estas cuestiones porque son completamente relevantes para el tipo de consumo que hacemos. Pero además, tenemos que hablar también de los residuos electrónicos. Empresas, seguramente todos tenéis esta oferta de, ay, al año cámbiate de móvil porque tu empresa telefónica te lo regala, ¿verdad? Podemos cambiar de móvil cada año además se queda obsoleto, mi tecnología ya no sirve para soportar el WhatsApp o lo que sea porque lo actualizan y si tengo un móvil de hace 10 años, directamente no me va a servir nada ahí, no voy a poder hacer absolutamente nada con él. Entonces tengo que cambiar y renovar constantemente mis dispositivos. Esta obsolescencia programada, que no solo hace que los dispositivos se deterioren tras cierto tiempo de uso o tras determinados usos, sino que simplemente la genera obsoleta por todas las posibilidades de configuración que se generan, genera una gran cantidad de recursos, de residuos electrónicos, que además también está total y absolutamente repartida de una forma muy desigual. El mayor consumidor, que es Estados Unidos, de productos tecnológicos, exporta todos sus residuos electrónicos a otros lugares. Aquí podemos ver en el mapa un poco hacia dónde van y cómo es este reparto de residuos. ¿Qué sucede? Que en grandes lugares como África o Asia, en una gran parte de la mayoría de los lugares que tratan estos residuos, no tienen las condiciones para tratarlos.
Por lo tanto, se hacen disoluciones en ácido, quema al aire libre y estos componentes son altamente tóxicos. Por lo tanto, no solo se pone en riesgo la vida de las personas que están tratando con estos residuos, sino también el ecosistema y toda la vida de las personas que se rodean, porque se infiltran en las aguas, se evaporan en el aire y generan un montón de enfermedades. Bueno, actualmente son 5 millones de toneladas, 12% más que en 2016, y se estima que sean 120 millones de toneladas en 2050, si no cambiamos esto. Y algo sobre lo que tampoco hay tantos datos es el calor. Todos sabemos que los grandes servidores generan calor. De hecho, cada vez están buscando lugares más fríos para poder ahorrar parte de la electricidad que se necesitaría para enfriarlos. Por lo tanto, se están situando bajo los océanos y se están situando en lugares más fríos como la Antártida. No sabemos exactamente cuáles serían las dimensiones de calor que se están emitiendo, pero sí sabemos que 252.000 millones de toneladas es lo que se está perdiendo de hielo en la Antártida y que los océanos no necesitan subir ni un grado más de temperatura. Dicho esto, vamos a repasar un poco estos derechos humanos que deberíamos estar cumpliendo, se supone, y que en todo el entorno digital, con esta materialidad oculta bajo esa inocua metáfora de la nube, está sucediendo. Nadie será sometido a esclavitud ni servidumbre. Bueno, como veíamos antes, rápidamente, la guerra que lleva 6 millones de muertos tiene que ver con el consumo de coltán, las prácticas que hay 40.000 menores trabajando en las minas, cada kilo de coltán equivale a la muerte, de 2, dije 1, perdón, en un entorno promedio donde muere un minero al día. Es decir, esto no es respetar los derechos humanos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado. Antes, cuando se hablaba de guerra, o hoy en día cuando se habla de guerra, pensamos en la guerra de Ucrania, pensamos en guerras declaradas. Y actualmente ya vivimos un montón de guerras no declaradas porque la guerra ha pasado a ser necropolítica, porque ya no interrumpe el fenómeno de lo político, ya no interrumpe el fenómeno de lo social, de lo económico, ya no es algo que parte la experiencia en dos y se frena hasta que la guerra termina, sino que está completamente interiorizado y hemos asumido que hay unas vidas que valen más que otras. Y estas vidas no valen nada, porque quiero tener esto y quiero cambiarlo cada año. Toda persona tiene derecho a la privacidad, a la honra y a la reputación. Esta palabra últimamente se oye mucho, privacidad. Bueno, no hace falta que os diga que evidentemente privacidad no tenemos ninguna. Si tenéis un teléfono en el bolsillo, aunque esté apagado, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que ya no se pueden sacar las baterías, pues básicamente está escuchando todo el tiempo, todo lo que compartimos, todo lo que escribimos, correos, todo eso. No es nada privado como pensamos, sino que está almacenado en grandes servidores. Y toda interacción que hacemos en el entorno digital es almacenada en grandes perfiles de datos. Porque ya no están solo los datos que le cedo a Facebook cuando accedo a su plataforma, o los datos que tiene mi banco, o los datos de la app de ligar, o los datos de geolocalización que tienen las compañías telefónicas de absolutamente cada segundo de mi vida donde he estado. Sino que está el cruce de todas ellas y las inferencias que se pueden extraer de toda esta información. Actualmente, y pues sí voy a hablar un poquito de videojuegos porque son la punta de lanza de la tecnopolítica, por ejemplo, los videojuegos pueden extraer, y no se habla, muchísimos más datos que las redes sociales, porque no solo estamos compartiendo información como en las redes, sino que estamos compartiendo información inconsciente. Es decir, se puede medir, y cada vez se utiliza más para el neuromarketing y neuromarketing político, exactamente si reacciono más rápido, si un objeto aparece por la izquierda o por la derecha, si es de un color o de otro, si está acompañado de un sonido o de otro. De forma que están buscando exactamente cuáles son estas reacciones para saber exactamente también por dónde vendernos publicidad, ideas o demás. Pero hay algo que creo que es muy importante, porque aquí se habla mucho de extractivismo de datos y del negocio que supone actualmente el extractivismo de datos. Creo que hay un matiz muy importante. El negocio no está en el extractivismo. El negocio está en la sutil manipulación de la conducta que permite ese extractivismo. Es decir, no es que quieran saber a qué hora voy al baño y con quién me relacioné, es que quieren saber eso para poder influir en nuestra conducta y modificarla. Y aquí entramos también, creo que lo tenía por acá. Perdón.
Y aquí entramos también en una cuestión que surge también de los videojuegos y que luego se va extendiendo al resto del mundo, que son los patrones de diseño oscuro. ¿Sabéis lo que son los patrones de diseño oscuro? Se utilizan en básicamente todo. De hecho, hasta los productos físicos pueden tenerlo. Los patrones de diseño oscuro son estrategias psicológicas que hacen, o sea, que benefician al productor y van en detrimento del consumidor. Pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, hay patrones temporales. Los patrones temporales son como estas cuestiones donde te dan vale descuento que solo te dura durante 10 días para que compres otro vuelo. Pues igual no pensabas viajar en esos 10 días, pero ya dices, bueno, pues voy a pensar cuál compro y estás comprando vuelos no en el momento en que tú quieres, sino en el momento que te están marcando. En videojuegos pasa muchísimo que hay recompensas diarias por entrar, espera 20 minutos para jugar o paga. También tenemos, evidentemente, toda la... Y esto es una parte súper importante que tampoco me da tiempo a entrar hoy, pero que es todo un terreno a abordar. Toda la economía que se genera dentro de los espacios virtuales, donde con dinero real compras monedas que luego puedes intercambiar por diamantes y además hay unos tickets y hay tantos cambios dentro del propio juego que actualmente, y según el barómetro de la juventud de FAD, ya los jóvenes no saben cuánto dinero gastan en juegos. Pero es que es prácticamente imposible, porque hay tantos niveles de conversión y cuestiones que pagas con tiempo y con visualización de anuncios y otras que pagas con dinero, pero luego se convierten en las anteriores, que genera todo un flujo económico muy, muy extraño y difícil de comprender, incluso para quienes más están metidos dentro de este entramado de juegos. Entonces, bueno, estos patrones de diseño oscuro lo que hacen es manipular nuestra conducta. Los más importantes son los psicológicos, digamos, que empresas, seguro, aquí seguro todo el mundo ha jugado al Candy Crush. Y no me digáis que no, porque lo juegan en el Congreso. Ah. Bueno, empresas de videojuegos como la que hace el Candy Crush tienen en su plantilla un 90% de... También, hombre, sí. Pero diremos programadores, psicólogos. ¿Y qué tipo de psicólogos? Psicólogos conductistas. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo tratando de pulsar ese botón. Cuando sacas el móvil para ver la hora y de pronto ves una notificación y entras en el correo y entras en la red social y entras en la otra y haces toda esta ronda de rutinas digitales que tenemos y lo vuelves a guardar y ni siquiera miraste qué hora era. Eso no es porque seas un despiste o porque no seas capaz de autocontrol, que se habla mucho de todo esto, sino porque están precisamente diseñadas para que eso pase. Es decir, el diseño condiciona el producto. Muchas veces se habla de que primero tienes un buen producto y luego tienes un modelo de negocio para venderlo. No, el modelo de negocio también condiciona el diseño propio del producto. Y esto se ha visto mucho en videojuegos y es un modelo que se está expandiendo cada vez más, donde, por ejemplo, antes, y acá veo gente más o menos de una edad que creo que sí vais a poder responder a esta pregunta. Antes, cuando ibais a las recreativas, el modelo de negocio, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cómo comprabas el juego, digamos? Metías la moneda. ¿Y hasta cuándo te duraba la moneda? Hasta que te morías. Luego, los juegos eran muy difíciles. Después pasas a comprarte el juego. Ok, pues ahí más bien va a funcionar el boca a boca. ¿Y ahora dónde estamos? Estamos en un sistema por el cual yo ya ni siquiera soy dueño del juego. Yo alquilo el juego, es un juego como servicio, donde puedo pagar una suscripción, o directamente es gratuito. ¿Cuál es el modelo de negocio? Publicidad, extractivismo de datos y compras dentro del juego, micropagos, lo que le vienen diciendo micropagos. ¿Cuál es entonces el producto que genera eso? ¿Qué es lo que necesitan? Que estés todo el tiempo, el enganche, que estés ahí, el captar tu atención. Pero tanto los videojuegos como casi prácticamente todo ahora es economía de la atención. Por lo tanto, ¿qué es lo que se usa? Patrones de diseño oscuro. Algo que genere una secreción de dopamina en tu cerebro para que constantemente estés acudiendo una y otra vez ahí. Por lo tanto, los modelos de negocio y la economía determinan los productos que después van a condicionar, como veíamos al principio, toda nuestra propia mente, la forma de relacionarnos entre nosotros. Luego me olvido cosas. Bueno, toda persona tiene derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno de su país. Creo que no hace falta más que ver la cara de este señor
para saber por qué este derecho se está incumpliendo. Todos sabéis del escándalo de Cambridge Analytica, que reveló que con la manipulación de un grupo en concreto se puede conseguir modificar completamente los resultados de unas elecciones, tanto en el Brexit como en los Estados Unidos. Es decir, actualmente tienen más poder otras grandes corporaciones que los gobiernos de muchos de los lugares. Entonces, hay que empezar a plantearse qué es lo que necesitamos y cómo combatimos esto. Porque también estamos en eso que se llama gobernanza algorítmica. Habéis oído hablar de la Smart City, seguro. Todo el mundo quiere la Smart City. Ciudades inteligentes para poder ser estúpidos. La Smart City básicamente implica dos cosas. Implica una gran digitalización de todos los productos y eso implica algo mucho más grave. Por un lado, y esto me gustaría ahondar un poco más después, si voy bien de tiempo, no existe una infraestructura pública digital. No existe. O sea, si queremos almacenar nuestra información, si queremos que eso pase por otros lados, casi todo está en servidores privados, en manos de multinacionales que además tienen su sede en otro país, lo cual a nivel geopolítico y de estrategia pues me parece bastante precario. Y además los grandes algoritmos que pueden manejar esas grandes cantidades de datos también pertenecen a empresas privadas. Estos algoritmos controlan nuestra vida, como veíamos, nuestra memoria, con quién ligamos. Hay un libro sobre cómo funciona el algoritmo de Tinder que os alucinaría, porque también toma decisiones sobre nuestra vida sexoafectiva. El algoritmo toma todas estas decisiones privadas, pero también está empezando a tomar y cada vez más decisiones públicas. Cuando decidimos que el portal de empleo nos va a funcionar con una inteligencia artificial que nos ofrece lo mejor para nosotros, cuando se empieza a utilizar en predicción del delito o cuando se empieza a utilizar en asignación de hospitales, cada vez más son empresas privadas las que están tomando decisiones públicas, porque al digitalizar estas partes, estamos cediendo el control a empresas privadas que además son estas grandes 4 que todo el mundo conoce y que no hace falta que diga cuáles. Por lo tanto, la Smart City supone una privatización cada vez mayor de las ciudades y una cuestión mucho más, o sea, que viene relacionada con esto, pero mucho más importante, que es que esos algoritmos son cerrados. Están protegidos por leyes de propiedad intelectual, por lo tanto no podemos saber cómo funcionan. No sabemos por qué están tomando las decisiones que toman. Por lo tanto, estamos cediendo el control no solo a una macrocorporación privada, sino a una caja negra donde ni siquiera las administraciones públicas que contratan estos algoritmos saben cómo funcionan. Y se ha demostrado, a través de un montón de estudios casi de ingeniería inversa, viendo los resultados que devuelve el algoritmo y viendo el input, que tienen sesgos machistas, clasistas, racistas y que generan todavía más exclusión. Además, cada vez se da más esto que se llama, que Daniel Muriel, que está por aquí, es un gran sociólogo, os recomiendo que lo leáis o lo visitéis, vendrá luego al ratito, así que os lo presento a quien quiera. Habla de la videoludificación de lo real. Cada vez más lo real se parece a un juego. Cuando decido cómo ligar, voy jugando y me dan matches y tengo el premio de que una chica me hable o de que un chico me hable. Cuando decido ir a la cita, el mapita se parece al del GTA. Así, me dice por dónde ir. Esto os invito a que me digáis cuál es un ataque y cuál es, un ataque real y cuál es un videojuego. Cada vez más todas las facetas de la realidad están transformándose en esta parte de juego. Y eso tiene mucho que ver también con esta parte de la economía. ¿Por qué? Porque cuando todo se convierte en un juego, se consigue que la gente trabaje gratis. Se dan los procesos de gamificación de lo laboral, que quizá uno de los casos más flagrantes es el del capitalismo de plataformas, donde podemos ver pues en todas estas Uber, y todas Globo, Deliveroo, todas estas, pero además también en Amazon, como no sé si habéis visto, por ejemplo, un documental, ficción, pero basada en hechos reales que hay en Filmin sobre los almacenes de Amazon. Bueno, completamente todo tu tiempo está monitorizado. Si vas al baño, la pausa que haces para ir al baño, lo rápido que haces tus pedidos. Hay un ranking también entre los empleados, entonces están los que más lo logran, los que menos lo logran. Si no logran objetivos, se van. Todo se convierte en los juegos del hambre. Y además, no solo en los trabajos remunerados, pobremente remunerados,
se da esto, sino que se consigue que cada vez más gente trabaje de una forma gratuita. No sé si habéis visto alguna vez que buscáis perro en Google y te salen perros, ¿no? ¿Sabéis cómo se han etiquetado o por qué Google sabe que ahí hay un perro en esa imagen? ¿Cómo lo sabe? O sea, yo puedo subir una imagen de un perro y decir perro y que ya lo sepa Google. Pero hay gente que sube la imagen y no pone nada. ¿Cómo sabe Google que hay un perro? Bueno, pues una de las primeras formas fue el ESP Game, un juego donde te mostraban una imagen a 2 personas que estaban jugando en ese momento y si las 2 personas coincidían en la descripción, se etiquetaba. El tipo que creó este juego presumía de que había conseguido que millones de personas trabajaran gratis para él. Y añadió, y podría conseguir que me pagaran por trabajar para mí. Entonces, también toda esta economía de juegos empieza a generar todas estas prácticas dentro de los entornos digitales que luego se extrapolan a otros entornos más reales, incluso las fábricas. Tenemos también, ¿qué haríais si os dijera que acá al lado hay un edificio enorme con millones de niños trabajando para una de las empresas que más dinero genera en el mundo y que a algunos les pagan un poquito? ¿Qué haríais? Denunciarlo, ¿verdad? O sea, no podemos tener aquí trabajo infantil encima esclavizado. Bueno, pues que sepáis que seguramente vuestros hijos, primos, sobrinos juegan Roblox, porque es uno de los juegos más populares, donde están haciendo juegos para que jueguen otros niños, que en principio es una idea maravillosa, pero básicamente están generando todo el contenido de una empresa que se lucra en base a ellos, donde además es otro de los juegos donde puedes comprar monedas del juego y una vez has generado tu juego te dicen que puedes hacer dinero con él. Pero es un poco como YouTube, puedes hacer dinero con él si lo juegan millones. Entonces puedes pagar publicidad para que tu juego aparezca más arriba. Y entonces quizá alguien lo vea. Y además, en el caso de que luego quieras conseguir tu dinero de vuelta, como es dinero del juego, el cambio a la venta no es el mismo que a la compra. Entonces, bueno, pues tenemos niños aprendiendo cómo funciona un sistema financiero brutal a las malas y con la aprobación de sus padres en muchos casos. Pero bueno, algo que os quería comentar, porque a mí me gusta asustar primero y luego dar las posibilidades bonitas. eh, ¿Ahora ya estáis todos deprimidos? Vale, genial, entonces ahora ya paso a lo bonito. Es que siempre los discursos catastrofistas funcionan, venden. La gente dice, wow, no, me he quedado todo así. Pero también anulan la capacidad de crítica. Porque decimos, no, pues ya todo está tan mal que ¿qué voy a hacer? Pues esperar, ¿no? Esto Marina Garcés habla de que ahora estamos en una sociedad, en un sentimiento póstumo. ¿No? Que si la modernidad nos prometía progreso y la posmodernidad nos prometía presente, un presente constante de simulacro, ahora estamos en un momento donde todo eso ya pasó y solo estamos en una especie de cuenta atrás, donde la pregunta ya no es por el futuro, más bien tenemos esta nostalgia de un futuro que ya no va a ser, y la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo voy a tener trabajo? ¿Hasta cuándo voy a poder resistir el calor de las olas de calor? O sea, ¿hasta qué verano voy a poder resistir sin morir del calor? ¿Hasta cuándo voy a poder seguir respirando aire limpio? ¿Hasta cuándo voy a poder seguir bebiendo agua? ¿No? ¿Hasta cuándo va a durar este planeta que es la crónica de una muerte anunciada y que ya hemos decidido que va a ser el colapso? ¿No? Pero esto anula la capacidad de crítica, porque estamos constantemente en un estado de emergencia. Que no empieza solo con la pandemia. Todo el tiempo estamos como tratando de poner parches. Emergencia climática, pandemia, un montón de problemas. Y evidentemente, si tú estás en tu casa y tu hijo se corta un dedo, lo primero que vas a hacer es llevarlo a que le cosan el dedo al hospital. No vas a dejar que se dé sangre ahí. Pero eso no quiere decir que no sea muy importante también plantearse dónde ponemos los cuchillos, cómo educamos a nuestro hijo, si deberíamos hacer cambios dentro de la estructura de la cocina. Es decir, tenemos que pensar en cambios sistémicos. Tenemos que pararnos a pensar un momento en qué podríamos hacer. Y eso requiere, por un lado, la capacidad de crítica y, por otro, la capacidad de imaginar. Y esta es una que tenemos bastante deteriorada. Decían en pandemia mucho, bueno, oí mucho esta frase muy atribuida a gente distinta, entonces ni siquiera la atribuiré a nadie porque lo que importa es el contenido, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos una tarea muy importante, si no queremos que el mundo acabe, es acabar antes con el capitalismo. Entonces, en este sentido, creo que los videojuegos pueden tener una gran cosa, ahora iremos a esto, pero creo que hay una primera cuestión que tenemos que empezar a plantearnos. Se va a hablar mucho de extractivismo hoy, ya vi el programa y dije, mira, qué interesante, estaré escuchando atenta, pero cuando hablamos de datos,
normalmente lo que pensamos es en fact-checkers, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de los datos? Que a veces no se usan y entonces nos mienten, ¿no? Entonces hay que pedir datos siempre de todo lo que nos pregunten. Ok, bueno, es una capacidad crítica, interesante, pero creo que muy limitada. Después podemos decir, bueno, es que también nos pueden manipular con los datos reales, depende de la forma en la que los presenten, porque hay una cosa que se llama sesgos cognitivos, por lo tanto, aunque los datos sean ciertos, a mí me pueden estar manipulando con esos datos ciertos en la forma en la que se presentan. Seguramente no compraríais un flus de estos para limpiar la cocina que diga que mantiene vivo un 1% de los gérmenes, ¿no? Pero sí el que mata el 99%. O sea, la información es exactamente la misma, pero nuestra actitud frente a ella es distinta. Ok, aquí tenemos un momento de crítica un poco más avanzado. Podríamos criticar, como ya iniciaban por aquí la reacción instrumental, podríamos criticar el hecho de que todo sea cuantificable y que solo haya datos cuantitativos y que no se pueda hablar de cualitativo. Y entonces estaríamos un paso más adelante en la crítica. Pero si nos damos cuenta, lo que tenemos que criticar es todavía más profundo. Porque en el momento que decidimos que el conocimiento es equivalente a Big Data, nos declaramos obsoletos. El Big Data, por definición, son cantidades de datos tan grandes que ningún humano puede entender. Por lo tanto, si el conocimiento es Big Data, nosotros ya no servimos. La ciudadanía está obsoleta, por eso empieza a reemplazarse por algoritmos, porque nosotros no somos capaces de entender la información, no podemos generar conocimiento, no podemos comprender el conocimiento, no podemos tomar decisiones. Pero lo primero que tenemos que plantearnos entonces es eso. ¿De verdad? Ahora solo los algoritmos pueden tomar decisiones. ¿De verdad? El Big Data es la única forma de construcción de conocimiento. Y en ese sentido es donde los videojuegos creo que tienen mucho que decir. El videojuego es el primer medio algorítmico. De entrada, los primeros ordenadores en entrar en las casas son videoconsolas. La forma en la que se populariza la interfaz humano-máquina y toda la investigación que viene del mundo académico y militar es en los videojuegos cuando entran a las casas. Si hoy en día queréis el ordenador mejor para hacer renders de no sé qué o la cuestión más complicada que más exija un ordenador, os compráis un ordenador gamer. Las mejoras en procesadores, las formas de interacción, todo se experimenta y se pone a prueba dentro de los videojuegos. Pero sobre todo es la primera vez que teníamos contacto con algoritmos y podíamos también entenderlos e interactuar, ¿no? Y eso nos deja en un lado muy interesante. Creo que tengo otro. 5 minutitos. Vale, corro. Eso nos deja en un punto muy interesante, porque el algoritmo no tiene por qué tomar la decisión por nosotros. Evidentemente no vamos a comprender las grandes cantidades de datos, pero sí podemos comprenderlas a través de ese algoritmo, que el algoritmo nos las explique. Hay una página web que se llama Explorable Explanations, donde podemos encontrar formas de interactuar con sistemas complejos y con grandes cantidades de datos a través del juego. Jugando podemos entender muchísimas cosas y nos puede permitir también, es un espacio de toma de decisiones. De entrada, decidir jugar ya es una decisión y normalmente las reglas del juego se deciden en conjunto o se aceptan las preestablecidas, pero ya es una forma de decisión el hecho de jugar. Es un espacio de toma de decisiones colectiva. Hay varios proyectos que, bueno, luego os podría contar. Juegos del Común, trabajamos en conjunto con el Ayuntamiento de Barcelona con su portal de datos abiertos y con la ciudadanía, que seleccionó los datasets, sorpresa, sorpresa, de turismo y vivienda, son dos de los grandes problemas de Barcelona, y se generaron videojuegos para interactuar a tiempo real con esos datos, de forma que se podía entender mejor lo que estaba pasando. Hay proyectos también súper interesantes como Unsensor Library, que son cosas que se pueden hacer. Dentro del mundo hay muchas censuras para la prensa y entonces un montón de activistas censurados crearon esto en Minecraft, que es un mundo donde se puede ver todos los artículos que alguna vez han sido censurados de los que ellos tienen noticia. Y es una librería gigante donde se puede leer todo eso, porque a Minecraft sí se puede acceder desde todo el mundo. O podemos ver formas de participación ciudadana con niños como en Craftea, que es un proyecto que llevamos a cabo, donde también con Minecraft o su versión libre Mindtest, podemos trabajar en tomas de decisiones ciudadanas con los niños sobre el espacio público que después toman forma dentro del juego. Es decir, hay muchas formas de tomar decisiones. De las más interesantes me parecen Games for Cities, donde en conjunto con la ciudadanía se dan prácticas de codiseño, como por ejemplo en Ámsterdam para pensar en una ciudad circular, en ciudades más inclusivas, pero también cuestiones de cambio climático o cómo poder jugar con toda esa información y tomar decisiones fundamentadas. Incluso podemos crear datos. Hay juegos de computación humana
como Eterna o iWare, donde se están recopilando muchísima información a partir de la gente que juega de forma voluntaria y para la investigación científica de universidades, donde se está investigando todo lo que tiene que ver con ADN, el mapeo del cerebro, y se está haciendo en conjunto y alcanzando soluciones para los retos que se plantean. Entonces, bueno, para todo esto, y ya voy cerrando, para todo esto te necesitamos varias cosas. Necesitamos infraestructura pública digital. No digo que todo el Internet deba ser público, podría decirlo, pero no lo voy a decir aquí, pero por lo menos comparémoslo con cómo son las ciudades, ¿no? Donde los espacios privados y los públicos conviven, donde la ciudadanía se construye en universidades, museos, plazas, calles, bancos, parques, donde esos espacios públicos existen. En el espacio digital no existen espacios públicos, por lo tanto necesitamos generarlos, porque necesitamos garantizar un espacio de generación de ciudadanía donde podamos jugar y tomar decisiones, pero sobre todo necesitamos el que los algoritmos sean auditables, que sean abiertos, que si vamos a tomar decisiones con o ayudados por algoritmos, podamos saber cómo son, podamos analizarlos y que sean simples para que todo el mundo pueda entenderlos o que estén muy bien explicados, porque la divulgación en este sentido es fundamental. Y necesitamos tecnologías situadas. Este es un término que saco un poco de la idea de conocimiento situado de Donna Haraway, porque no puede ser que para que yo tenga un dispositivo tenga que venir minerales de África, que se vayan a China a hacer chips y que luego vengan acá y me lo vendan. O sea, tenemos que empezar a generar economías más locales con materiales que tenemos aquí. Y quizá también hay que hacer un ejercicio de imaginación muy potente, porque tenemos que pensar en otra materialidad y otra forma de construir las cosas. Entonces, bueno, creo que ya estoy fuera de tiempo. Así que ahora, si queréis, hablamos de eso en preguntas. Eskerrik asko, Eurídice. Bueno, sin duda os invito a todas las personas que estéis aquí a quedaros hasta el final del laboratorio para la hora y media que tenemos para los diálogos horizontales, porque creo que dejas muchas preguntas en el tintero, sobre todo para las personas que somos analógicas como yo. Si tenéis alguna cuestión breve, porque vamos a pasar a la siguiente mesa. Mientras ahí me gustaría concluir que después de escucharte continúo con mi angustia digital. El otro día leí un artículo de Johan Hari, el escritor del libro El valor de la atención, cuando estabas hablando de la economía de la atención, predicando la desconexión digital y cómo científicamente está comprobado que perdemos capacidad cognitiva cuanto más adicción digital tenemos, que él mismo lo experimentó en sí y que tomó un año y medio para viajar por el mundo haciendo entrevistas a todas las personas que investigan científicamente sobre esto, la capacidad cognitiva que produce la adicción digital. Y es un libro que me voy a leer, aunque después de escucharte también me gustaría recuperar una cosa que decía Marina Garcés. Precisamente la semana pasada estuvo en unas conferencias que se están haciendo aquí en Bilbao para recuperar el valor de la filosofía. Si todavía es tiempo de filosofía, si la filosofía ha muerto, y ella inauguraba el ciclo de conferencias y ponía en valor la filosofía para acercar el valor, la palabra y la verdad, porque precisamente como comentabas, toda la polarización del algoritmo nos lleva a posicionarnos en situaciones catastrofistas que al final nos paralizan pensando que no podemos salir de ellas, y al final también nos llevan a hacer simplemente una constante discrepancia entre opiniones contrarias o afinidad entre opiniones similares, pero no nos permiten avanzar en la creación de ese conocimiento, ¿no?, que supone el acercamiento y que, como David comentaba en la inauguración del laboratorio, es la finalidad de este espacio, ¿no?, lo de poder acercar la verdad con la palabra. No sé si tenéis alguna pregunta muy específica, muy concreta que trasladarle a Eurídice. Tenemos 4 minutos, si no también podéis pensar que tenemos un espacio muy amplio al final del laboratorio para poder charlar con ella y con el resto de los ponentes. Así que, ¿alguien se anima a romper el hielo? ¿Sí, no? Bueno, Eurídice, pues si tienes en 3 minutos alguna reflexión con la que finalizar tu ponencia y emplazar a abrir boca para el debate final, en el que nos des alguna esperanza de cómo podemos, abrazando lo digital, no desconectándonos como yo pretendo hacer y ser analógica,
poder construir esta economía de paz? Bueno, creo que desde las políticas públicas se puede hacer mucho. De hecho, a nivel europeo ya hay varias regulaciones. Por ejemplo, la regulación contra la obsolescencia está bastante bien, contra la obsolescencia programada, y está habiendo cada vez más la intención de construir como este Internet descentralizado, un poco más libre, que no dependa de estas grandes corporaciones. Se está empezando a haber medidas. Creo que sería muy interesante promover esta creación de infraestructura pública digital, especialmente para dotar a universidades, escuelas públicas, o sea, como todo lo que tiene que ver con educación. Porque durante la pandemia sí vivimos una crisis brutal a ese nivel, donde de pronto las clases estaban sucediendo en Google Classroom o estaban sucediendo en Zoom, que todo el mundo sabe que vende tus datos a Facebook. Los menores ni siquiera pueden tener cuenta en Facebook, pero Facebook ya tiene sus datos desde que han tenido las clases por Zoom, ¿no? Y esos perfiles de datos no son baladíes, porque el día de mañana pueden concederles o no un préstamo o darles o no un trabajo por trabajos escolares o por la comunicación de los familiares entre los correos. Es decir, ya se está generando un estigma, porque muchas veces pensamos que los algoritmos predicen, ¿no?, si alguien va a tener éxito o no, o estas cuestiones, pero son más bien profecías autocumplidas, porque si el algoritmo te dice que tú no vas a servir para la universidad, pues ninguna te va a aceptar, ¿no? O si el algoritmo te dice que tú no eres de los que devuelven préstamos, nadie te lo va a conceder y te va a dar la oportunidad de demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante hacer este esfuerzo de generar una infraestructura pública digital. Creo que se puede. Durante la pandemia con Ekaich Cancela, que también es un gran teórico, acaba de publicar un libro de utopías digitales que recomiendo mucho. Hicimos el scrapeo del BOE para ver toda la inversión de los últimos 20 años en Smart City, infraestructura digital, que iba para privados, o sea, estos grandes, y era, o sea, la cantidad de dinero que se paga para que una gente que además lucra con tu información se lleve los datos, da de sobra para hacer una buena infraestructura pública digital. Entonces creo que empezando por ahí, y luego también que a nivel de empresa, no solo lo que la empresa produce o lo que hace es político, sino las formas en lo que lo hace, ¿no?, y las herramientas que utiliza. Entonces, igual que puedes tener un Fairphone donde sabes que todos los componentes han sido pagados justamente y que nadie ha muerto por hacerlo, también puedes utilizar software libre donde sabes que el código es accesible y que la comunidad se construye en colectivo, y se pueden hacer estos pequeños cambios que también vayan generando estas cuestiones, ¿no? Y bueno, sobre todo, yo abogo mucho por usar el juego, no de esta forma gamificada y tramposa para manipularnos, sino para tomar decisiones en conjunto y para promover otros cambios, ¿no? Nos gusta mucho pensar en el videojuego como servicio social, ¿no?, como que podría ser un gran servicio a empresas, a administraciones públicas, a empresas del tercer sector especialmente, como para concienciar sobre cuestiones y permitir también que sea una herramienta de toma de decisiones por consenso. Es que ricasco de nuevo, Eurídice. Ahí me quedan millones de preguntas, pero vamos a aplazarlas para el debate posterior. Se me olvidó comentar en su presentación que ella es codirectora de una organización internacional que se llama Ars Game. Por lo tanto, si tenéis intención o deseo de profundizar en qué es lo que hacen para poner el videojuego al servicio de la transformación social en positivo, como comenta, pues Ars Game es la organización que ella codirige. Y bueno, pues es que ricasco, esperamos poder continuar hablando contigo posteriormente. Damos paso a la siguiente mesa.